Una tormenta se levanta sobre Galilea. El viento ruge, las olas se estrellan con furia, y en medio de la oscuridad una figura avanza, imperturbable, sobre las aguas. Cada paso desafía la naturaleza, cada mirada atraviesa la incertidumbre. No es un rey en su trono ni un profeta entre multitudes, es un siervo, movido por el poder eterno, llevando en sus manos la voluntad del cielo. El polvo de los caminos se levanta tras sus pasos. El sol ardiente del mediodía baña sus hombros mientras las multitudes se agolpan, hambrientas de esperanza. Leprosos son purificados, ciegos abren los ojos, y demonios gritan al reconocer su autoridad. No hay descanso, no hay pausa, el tiempo se acelera cuando el Hijo del Hombre actúa. Su vida es un torrente imparable de compasión y poder, una marea divina que arrasa con las tinieblas. En las calles de Judea y en los montes de Galilea se gesta el relato más veloz y poderoso de todos. No es la historia de un conquistador, sino la misión del siervo perfecto, aquel que no vino a ser servido sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es el relato del siervo que nunca se detuvo. En el silencio previo a una gran revelación, el mundo parecía contener la respiración. Ezra lo esperaba, cautivo de siglos de invasión y promesas inalcanzadas. Los profetas habían callado hacía mucho tiempo, y el eco de la voz divina se había desvanecido entre los muros del templo. Pero en medio del desierto, lejos de toda grandeza humana, algo comenzó a despertarse. Una voz se levantó entre la aridez y el polvo, una voz que rompía el silencio con fuerza celestial. Era Juan, hijo de Zacarías, vestido con piel de camello, con un mensaje ardiente: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A orillas del río Jordán, hombres y mujeres acudían desde las aldeas y las ciudades. Dejaban atrás sus ocupaciones, cruzaban los campos buscando algo más grande que sus vidas. Había fuego en las palabras de aquel hombre, y muchos sentían el peso de su pecado ardiendo en el corazón. El agua del Jordán se convertía en símbolo de limpieza, un testimonio de arrepentimiento. Cada inmersión era una promesa, el reino de Dios estaba cerca, y el pueblo debía estar listo. Sin embargo, Juan hablaba de alguien superior, de uno más poderoso que él, cuyo bautismo no sería con agua sino con fuego y espíritu. Un día, entre los que se acercaban al río, apareció un hombre silencioso. Su mirada tenía una profundidad casi imposible de sostener. No llevaba adornos ni símbolos de prestigio, pero su presencia llenaba el aire de una autoridad indescriptible. Juan lo reconoció al instante, como quien contempla el cumplimiento de todas las visiones pasadas. Y cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán, el cielo mismo se abrió. Se oyó una voz desde lo alto, una voz que hizo temblar las almas de los que estaban allí: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu descendió como paloma, reposando sobre él. En ese instante, la historia del mundo cambió para siempre. El desierto, testigo eterno de soledades y revelaciones, se convirtió en escenario del primer enfrentamiento entre la carne y el espíritu. El mismo espíritu que había descendido sobre Jesús lo impulsó hacia las tierras áridas. Durante 40 días, el Hijo del Hombre estuvo entre fieras, en silencio, ayunando y enfrentando las emboscadas del maligno. Las arenas ardientes se convirtieron en su campo de batalla. No hubo testigos, no hubo triunfos visibles, pero en ese aislamiento se selló su victoria inicial. Cuando salió del desierto, no lo hizo debilitado, sino fortalecido, revestido de poder y propósito. Desde entonces, no hubo descanso. Jesús comenzó a recorrer Galilea proclamando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su voz se alzaba por encima del ruido del mercado y las conversaciones diarias, era diferente, firme, segura, imposible de ignorar. Los hombres interrumpían sus labores, los enfermos levantaban la mirada, los marginados se acercaban con esperanza. Había algo en sus palabras, una energía viva que removía las profundidades del espíritu. No hablaba como los escribas, sino como quien conoce de primera mano la verdad eterna.
En la orilla de un lago, donde las redes goteaban y los pescadores se ocupaban en su oficio, pronunció su primera gran llamada. «Sígueme», dijo a Simón y Andrés, y sin dudar dejaron todo atrás. Más adelante vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, remendando sus redes, y ellos también lo siguieron sin mirar atrás. En esa simple invitación comenzó el movimiento más transformador de la historia. No hubo promesas materiales, solo una misión sublime: hacerlos pescadores de hombres. Así empezó la travesía de aquellos que, sin comprenderlo del todo, caminarían junto al siervo de Dios, el que no conocería reposo. En Cafarnaúm, las calles estrechas resonaban con murmullos. La sinagoga estaba llena, y todos esperaban escuchar al nuevo rabí. Cuando Jesús tomó el rollo de las Escrituras y comenzó a enseñar, un silencio profundo se apoderó del lugar. Las palabras fluían con una autoridad que nadie había escuchado antes. Pero justo entonces, una voz desgarradora interrumpió el momento. Un hombre endemoniado gritó: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?». Y él, con una serenidad que estremecía, reprendió al espíritu: «Cállate y sal de él». El demonio salió vociferando, y todos quedaron atónitos. Se preguntaban: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Aún los espíritus impuros le obedecen. La fama del siervo comenzó a expandirse por toda la región. Desde aquel instante, las multitudes se arremolinaban donde quiera que iba. Los enfermos eran llevados en camillas, los ciegos extendían sus manos, y los familiares clamaban desesperados. Jesús no rechazaba a nadie. Tocaba a los impuros, consolaba a los marginados, restauraba a los quebrantados. Su compasión era un torrente incontenible. En una de esas jornadas, entrando en casa de Simón, sanó a su suegra, que yacía con fiebre. Al atardecer, la puerta de la casa se llenó de pueblo, y él, sin descanso, liberó a los oprimidos y curó a los enfermos. Aquel primer día fue un preludio del ministerio que transformaría al mundo entero. Pero incluso el siervo necesitaba momentos de comunión con el Padre. Muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, se retiró a un lugar solitario. Allí, entre el canto distante de las aves y el aroma del amanecer, oraba. Las palabras no importaban, era un diálogo profundo, un refugio invisible. Simón y sus compañeros lo buscaron desesperados y, al encontrarlo, exclamaron: «Todos te buscan». Pero Jesús, con calma, respondió: «Vayamos a los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para esto he venido». Y se marchó, dejando atrás la conmoción de una ciudad maravillada. Su misión no conocía fronteras. En una aldea cercana, un leproso se acercó desafiando las leyes del aislamiento. Su piel estaba marcada por años de soledad y sufrimiento, pero sus ojos reflejaban un último destello de esperanza. Se postró ante él y dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús lo miró con compasión profunda. Extendió su mano, tocó al hombre y le dijo: «Quiero. Sé limpio». En un instante, la lepra desapareció. El cuerpo que había sido símbolo de maldición se restauró por completo. El hombre lloraba de alegría, incapaz de contener su gratitud. Este milagro, más que una curación física, fue un grito de libertad. El toque del siervo rompía las barreras del miedo. Cada día era una escena de poder y misericordia, una danza celestial entre lo divino y lo humano. Nadie podía contener el ritmo de su obra. En un tiempo corto, Jesús mostró al mundo que el reino no era teoría, sino acción viva. El Evangelio de Marcos capturó esa urgencia, ese impulso incesante del siervo. Él vino no para asentarse, sino para moverse, sanar, liberar y proclamar. Su vida era un constante avanzar. No se detenía ante el rechazo, el cansancio o la incomprensión. Su propósito era claro: servir hasta el final, llevar la luz allí donde las tinieblas reinaban. Así comenzó el camino. En los desiertos, en las aguas, entre los gritos y las lágrimas, el siervo de Dios descendió hasta el corazón del dolor humano para encender una llama que nunca se apagaría. Su paso fue veloz, su voz firme, su compasión infinita. Ninguna fuerza logró detenerlo. El Evangelio de Marcos lo recuerda como el siervo que nunca se detuvo, y su ejemplo sigue resonando en cada alma que busca redención. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito.
Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol apenas se alzaba sobre las casas de Cafarnaúm cuando la multitud comenzó a llenar las calles. Era temprano, pero la expectación ya era palpable. En cada esquina se hablaba de milagros, de enfermos restaurados y de almas liberadas. Jesús estaba de nuevo en casa, y nadie quería perder la oportunidad de verlo. En cuestión de minutos, la vivienda se llenó hasta el techo. Había hombres, mujeres, niños, ancianos, todos anhelaban una palabra, una mirada, un toque que transformara su existencia. Afuera, los que no pudieron entrar se agrupaban junto a las ventanas, atentos, conteniendo la respiración ante cada palabra del maestro. Hombres aparecieron entre la multitud cargando un lecho improvisado. Sobre él yacía un paralítico, inmóvil, con el rostro marcado por años de desesperanza. Los amigos miraron el mar de gente que les impedía el paso. Pero no se rindieron. Subieron al techo, removieron con esfuerzo las capas de barro y tejas, y bajaron al enfermo justo frente a Jesús. El silencio se hizo denso, solo interrumpido por el sonido del polvo cayendo. Jesús observó lo que ningún otro vio, la fe viva de aquellos hombres. Entonces dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Las palabras cayeron como relámpago entre los presentes. Algunos escribas murmuraron en su interior: ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús, con autoridad, percibió sus pensamientos y les preguntó: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Luego, mirando al paralítico, añadió con voz firme: levántate. Y el hombre, ante la multitud atónita, se incorporó, tomó su cama y salió caminando. Los testigos glorificaban a Dios gritando: jamás hemos visto algo semejante. Ese día marcó un antes y un después. La gente comenzó a seguir a Jesús por todas partes. Desde pueblos lejanos acudían enfermos de todo tipo. En cada paso que daba, la esperanza florecía de nuevo. Pero no todos lo comprendían, algunos corazones se endurecían. En el camino, Jesús encontró a un hombre llamado Leví, cobrador de impuestos, despreciado por su propio pueblo. Sentado en su mesa, contaba las monedas que lo mantenían atado a su culpa. Jesús se detuvo ante él, lo miró con ternura y simplemente dijo: sígueme. Sin decir palabra, Leví dejó atrás sus riquezas, su oficio y su vergüenza. Lo siguió, sabiendo que una sola mirada de ese hombre valía más que todos los tesoros del imperio. Poco después, Jesús fue a cenar a la casa de Leví, rodeado de publicanos y pecadores. Los fariseos, escandalizados, observaban desde lejos. Murmuraban entre sí: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó y respondió con claridad: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sus palabras desarmaron los juicios. En su presencia, ninguno podía sostener la máscara del orgullo. En su mesa se mezclaban los culpables y los redimidos, los caídos y los levantados. Era un banquete de gracia donde el perdón se servía como pan caliente que alimentaba el alma hambrienta de paz. El ministerio de Jesús se expandía con una energía que parecía inagotable. Donde quiera que iba, los ciegos veían, los sordos oían, los cojos caminaban. Pero el movimiento que él traía no era solo físico, cada milagro tenía un propósito eterno. Demostraba que el reino de Dios había irrumpido en la tierra. No era una idea filosófica ni un sueño lejano, era una realidad viva que transformaba lo imposible en verdad tangible ante los ojos humanos. El pueblo lo seguía, buscando ser testigo de aquel poder. Y aunque muchos lo seguían por curiosidad o necesidad, Jesús veía más allá del cuerpo, veía los corazones rotos, las culpas escondidas, las almas que anhelaban redención. En una tarde cálida, mientras enseñaba a la orilla del mar, una multitud tan grande lo rodeó que tuvo que subir a una barca y desde allí hablar. Sus palabras eran como torrentes que caían sobre tierra sedienta. Cada frase traía consuelo y desafío. Nadie quedaba indiferente. Mientras el sol descendía pintando el cielo de tonos rojos y dorados, Jesús extendía sus manos hacia aquella multitud y hablaba del poder del amor, de la fe y del perdón. Muchos lloraban sin entender por qué, otros reían al sentir que un peso invisible caía de sus espaldas. Era como si en ese instante, el cielo tocara la tierra. Pero la fama también atraía oposición. Los líderes religiosos comenzaron a buscar motivos para acusarlo.
Lo observaban en cada gesto, esperando una falla, una contradicción. Cuando sus discípulos arrancaron espigas en sábado para comer, se levantó la queja: «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado». Jesús los miró y les dijo con voz serena: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Con esas palabras desnudó la hipocresía de quienes habían convertido la ley en un peso insostenible. En sus labios, la ley recobraba su alma: servir al amor, no asfixiarlo. En otra ocasión, en una sinagoga, había un hombre con la mano seca. Los fariseos esperaban que Jesús lo sanara en sábado para tener de qué acusarlo. Él los miró, con tristeza y enojo al mismo tiempo, por la dureza de sus corazones, y preguntó: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matarla? Nadie respondió. Entonces, mirando al hombre, dijo: «Extiende tu mano». Y al instante, la mano quedó sana. Los adversarios salieron furiosos, conspirando sobre cómo destruirlo. Mientras tanto, el pueblo lo aclamaba, y el siervo seguía caminando, sin detenerse, sin ceder ante el odio. Su propósito no era complacer a los religiosos, sino revelar la compasión de Dios. Los días se volvían intensos, casi vertiginosos. Jesús no solo sanaba cuerpos, curaba corazones atormentados por la culpa y el miedo. Había quienes lloraban desconsolados a sus pies, mujeres quebradas por el desprecio, hombres endurecidos por el fracaso. Él los levantaba con ternura, los restauraba con pocas palabras. Cada encuentro era una chispa de eternidad encendida en medio de la oscuridad. Las aldeas vibraban con el eco de sus prodigios. La esperanza era contagiosa. Nadie quedaba igual después de escuchar su voz. En cada jornada, las multitudes crecían y la presión aumentaba, pero su paso seguía firme, decidido, sin descanso. En medio de ese torbellino de fe y controversia, Jesús subió a un monte. Allí, entre el viento y las alturas, llamó a los que él quiso. Eligió a 12 para estar con él y enviarlos a predicar, para sanar y echar fuera demonios. Era el inicio de un legado que cruzaría los siglos. Los llamó por nombre, uno a uno, no por su perfección, sino por su disposición a seguirlo. Aquellos hombres comunes, pescadores, cobradores, soñadores, se convirtieron en portadores de luz. Su elección no fue una estrategia humana, sino una declaración divina: Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Cada paso de Jesús dejaba huellas profundas. En las montañas, en los pueblos, junto a los mares, su voz resonaba con el mismo poder con que el universo fue creado. En él, el amor y la autoridad se unían de manera perfecta. Su vida era un acto de entrega constante. No había orgullo, no había egoísmo, solo servicio y compasión. En la mirada de los sanados, en las lágrimas de los liberados, se reflejaba la obra del siervo eterno. Milagro tras milagro, palabra tras palabra, Jesús mostraba que Dios mismo había descendido para caminar entre los hombres. A medida que la luz del atardecer caía sobre Galilea, se escuchaban cánticos de esperanza. Las familias se reunían y hablaban de aquel hombre que hacía lo imposible. En los hogares resonaban historias de sanaciones y perdón. El reino se estaba abriendo paso entre los corazones comunes, en medio del polvo del camino y la humildad de los pobres. Era un reino que no necesitaba coronas ni ejércitos, solo fe. Y el siervo seguía avanzando, incansable, impulsado por una misión que nada podía detener. Así continuaba su obra, curando, enseñando, restaurando lo que se creía perdido. Su presencia era un imán para los desesperados y una piedra en el zapato para los autosuficientes. En él, la humanidad encontraba al Dios que no se quedaba lejos, sino que caminaba con ellos, en medio del dolor, en medio de las plazas y los desiertos. Ese era el poder que sanaba, no solo de enfermedades visibles, sino del vacío interior que consume el alma. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El rumor del poder de Jesús se había extendido como fuego en campo seco. Desde las aldeas más lejanas llegaban multitudes, cargadas de enfermos y esperanzas. La casa donde se encontraban no podía contenerlos, y aún así seguían llegando, empujando, gritando, buscando un toque, una palabra.
Pero junto a la admiración empezó a crecer la sospecha. Los líderes religiosos, incapaces de negar los milagros, comenzaron a cuestionar su origen. Algunos murmuraban que actuaba con poder demoníaco, otros decían que era un falso profeta. El aire se volvía denso con la mezcla de fe y odio. En medio de aquella tensión, Jesús permanecía sereno, consciente de que la incomprensión era parte de su misión. En una jornada en Galilea, las multitudes lo rodeaban junto al mar. Muchos eran sanados, otros caían de rodillas al reconocer su autoridad, y los espíritus inmundos gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Él les ordenaba callar, porque aún no era tiempo de revelar completamente su identidad. Sus discípulos lo observaban, asombrados por la rapidez y el poder con que todo sucedía. Cada día traía nuevas confrontaciones, más preguntas, más enemigos. Pero Jesús no retrocedía. En la calma de su mirada se reflejaba una convicción inquebrantable. Sabía que el camino del siervo no estaría marcado por aplausos, sino por pruebas. Su compasión crecía con cada herida, su amor se fortalecía con cada rechazo. Una noche, tras días de enseñanza continua, Jesús subió a un monte. El viento soplaba entre las rocas, llevando el eco lejano de las multitudes. Allí, entre el silencio y la inmensidad, oró. Cada palabra era una conversación con el Padre, una preparación para lo que estaba por venir. Cuando el amanecer tiñó el horizonte, llamó a los que él quiso, y eligió a 12 para estar con él. Sus nombres resonaron entre las piedras: Simón, al que llamó Pedro, Jacobo y Juan, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. No eran sabios del templo, ni hombres de influencia, eran instrumentos escogidos para llevar la llama del reino más allá del tiempo. Con ellos descendió del monte, y una multitud inmensa lo recibió. Venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de regiones más allá del Jordán. El dolor del mundo parecía haber convergido en aquel lugar. Los enfermos se abalanzaban sobre él, tratando de tocarlo, porque de su cuerpo emanaba una fuerza que sanaba. Las aguas del mar se agitaban con el vaivén de los barcos que se acercaban repletos de necesitados. Parecía imposible contener el impulso de aquellos días. Sin embargo, entre los rostros admirados también se ocultaban los ojos fríos de quienes lo vigilaban con ideologías endurecidas. Ellos no buscaban salvación, sino motivo de condena. Un grupo de escribas descendió desde Jerusalén y murmuró que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Aquello fue un golpe directo a su carácter, un intento de empañar sus obras con sombra infernal. Jesús, con infinita paciencia, los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Sus palabras clavaron la verdad como luz en la oscuridad. Aquel que traía libertad no podía ser aliado de la opresión. Les advirtió sobre el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo, el negar persistentemente la obra de Dios cuando se manifiesta delante de los ojos. En su voz no había ira, sino una tristeza profunda por los corazones cerrados a la verdad. La presión sobre Jesús empezó a crecer también por parte de su propia familia. Al escuchar todo lo que ocurría, pensaron que había perdido el juicio. Venían a buscarlo para llevárselo a casa, preocupados por su seguridad y su agotamiento. Pero cuando su madre y sus hermanos llegaron hasta el lugar donde enseñaba, no pudieron acercarse por la multitud. Le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan afuera». Entonces, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, expresó una lección eterna: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Con esas palabras, el siervo redefinió la familia espiritual, colocándola por encima de los lazos de sangre y tradiciones. Cada paso que daba lo acercaba más al rechazo de los poderosos. Los fariseos discutían sobre cómo destruirlo, los escribas lo espiaban, y aún así, él continuaba enseñando con mansedumbre. Las parábolas comenzaron a ser su método preferido de comunicación. No eran simples historias, eran flechas dirigidas al corazón. En ellas se escondía la sabiduría celestial, accesible solo a los que tenían oídos para oír. Jesús hablaba del sembrador que esparce la semilla, del crecimiento oculto del grano, del reino que empieza como algo pequeño pero termina dominando la tierra.
Las multitudes escuchaban fascinadas, pero pocos comprendían el verdadero mensaje: el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino que crece en silencio, en el alma que se dispone a creer. Entre sus discípulos había asombro, pero también confusión. Veían los milagros, oían las parábolas, y aún les costaba entender quién era realmente su maestro. Jesús era consciente de esa fragilidad. Les explicaba en privado todo lo que hablaba en público, derramando sobre ellos paciencia infinita. Les enseñaba que seguirlo no era un camino de gloria inmediata, sino de renuncia, servicio y entrega. La fe debía arraigarse en sus corazones antes de brotar en frutos visibles. Muchos de los que lo seguían esperaban un Mesías conquistador. Él les mostraba al siervo que se entregaba. En ese contraste se construía la verdadera revolución divina, la victoria a través de la entrega total. Mientras su fama se expandía, también lo hacía el peligro. Las autoridades religiosas comenzaron a conspirar más abiertamente. Los esenios lo observaban con recelo, los saduceos lo despreciaban y los fariseos lo cuestionaban. Cada sanidad se convertía en un riesgo, cada palabra en una posible piedra de tropiezo. Pero Jesús no temía. Él no buscaba aprobación, buscaba almas. Caminaba entre el polvo y la hostilidad con una paz que desarmaba el miedo. Su mirada era fuego que quemaba la hipocresía. Sus gestos, un bálsamo que derrumbaba muros. Y aun cuando el rechazo crecía, él avanzaba con dignidad, consciente de que el amor verdadero nunca se detiene ante el rechazo. A menudo, al final de la jornada, se retiraba a lugares solitarios con sus discípulos. Allí, bajo la luz temblorosa de las estrellas, compartía con ellos palabras de vida y consuelo. El sonido del mar en la distancia acompañaba sus conversaciones. Les hablaba del reino, de la misericordia y del costo que implicaba seguirle. Les recordaba que el poder de Dios se manifestaba en la debilidad, que la grandeza no se hallaba en los tronos, sino en las rodillas dobladas ante el prójimo. Aquellos momentos de intimidad fortalecían su fe. Aunque aún no comprendían el alcance de su misión, sabían que estaban ante alguien incomparable. Con el pasar de los días, el contraste entre la luz y las tinieblas se hacía más evidente. Los milagros eran cada vez más asombrosos, pero la oposición se volvía más feroz. Algunos comenzaron a espiarlo incluso de noche, temiendo perder su influencia sobre el pueblo. El siervo, sin embargo, seguía obrando en amor, sin permitir que el odio lo desviara del propósito. Su determinación era tan firme como la roca, su compasión tan suave como el agua del Jordán. Aún entre los murmullos y las amenazas, continuaba sembrando fe allí donde el miedo reinaba. En su andar se percibía la majestad de alguien que servía sin descanso, que daba sin exigir retribución y que perdonaba aún en medio del rechazo. Así avanzaba el siervo incomprendido, amado por los humildes, odiado por los orgullosos, seguido por aquellos que veían en él la esperanza del mundo. Su vida era un reflejo perfecto del amor inquebrantable de Dios hacia un pueblo que muchas veces no sabía reconocer a su Salvador. Y aunque las sombras se alargaban sobre su camino, él seguía adelante sin detenerse, sabiendo que cada palabra, cada milagro y cada acto de compasión estaban conduciendo a un destino glorioso. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer en Galilea tenía un resplandor distinto aquellos días. Las aguas del mar reflejaban el dorado del sol mientras la multitud se reunía, una vez más, alrededor del Maestro. El aire estaba cargado de expectativa, como si algo eterno estuviera a punto de ser revelado. Hombres y mujeres se apretujaban en la orilla, algunos de pie sobre las rocas, otros subidos a los techos cercanos, todos deseando oír la voz que había estremecido corazones y sanado cuerpos. Jesús, viendo el gentío, subió a una barca y desde allí, sentado frente a la multitud, comenzó a hablar. Su tono era sereno pero firme, como quien pronuncia verdades que el mundo había olvidado. «Escuchad», dijo, y cada palabra cayó en el aire como semilla fresca sobre tierra esperanzada. Contó la historia de un sembrador que salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, donde las aves se la llevaron. Parte cayó en pedregales, donde brotó sin raíz y se secó bajo el sol. Otra cayó entre espinos, que la ahogaron. Pero una porción cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La gente asintió en silencio, algunos con rostro confundido. No todos comprendían lo que escuchaban.
Jesús hablaba en parábolas, no para esconder la verdad, sino para despertar los corazones que aún dormían. El misterio del reino no se revela a quienes solo buscan espectáculo, sino a los que buscan con hambre de espíritu. Al caer la tarde, mientras la multitud se dispersaba, los discípulos se acercaron intrigados. Explícanos, pidieron, ¿qué significa la parábola del sembrador? Jesús los miró con ternura, sabiendo que apenas comenzaban a entender la profundidad de su mensaje. Les explicó que la semilla era la palabra de Dios y los terrenos representaban los diferentes corazones humanos. Algunos, duros como el camino, dejan que el enemigo arrebate la verdad antes de que germine. Otros, emocionados pero superficiales, no soportan la prueba y se marchitan. Luego están los que escuchan, pero las preocupaciones del mundo y el deseo de riqueza ahogan la semilla. Finalmente, están los de corazón bueno y dispuesto, en ellos, la palabra crece y da fruto abundante. El silencio de los discípulos se convirtió en reflexión. Habían entendido que el reino comenzaba dentro de ellos mismos. Las parábolas comenzaron a multiplicarse como hilos de luz tejiendo una revelación mayor. Jesús habló de una lámpara que no debía esconderse bajo un cajón, sino colocarse en alto para alumbrar a todos. Habló del hombre que esparce semilla y duerme, sin saber cómo, mientras la tierra produce por sí sola. Así es el reino, silencioso, constante, invencible. Nadie puede detener su crecimiento, aunque no siempre se vea. En otra parábola, comparó el reino con una pequeña semilla de mostaza, diminuta entre todas, pero que al crecer se vuelve un árbol donde las aves del cielo hacen su nido. Cada imagen era una pintura de lo invisible, una ventana abierta hacia la eternidad. Las multitudes escuchaban con asombro. Sus ojos brillaban, algunos comprendían por primera vez la cercanía de Dios, no como una fuerza distante, sino como un reino vivo que ya estaba entre ellos. Pero los líderes religiosos fruncían el ceño. Decían entre sí que aquellas historias eran simples cuentos para los ingenuos. No entendían que Jesús hablaba de una revolución espiritual más poderosa que cualquier imperio. Un reino que no necesitaba espadas, sino fe. En su sencillez residía su victoria. Jesús sabía que el poder de la semilla no estaba en su tamaño, sino en su naturaleza. Lo pequeño, cuando es de Dios, se convierte en inmenso. Al caer la noche, el olor a mar se mezclaba con el murmullo de la multitud que se retiraba. Jesús permaneció en la barca, observando el horizonte. El sol se ocultaba, tiñendo de escarlata las aguas. A su alrededor, los discípulos se movían en silencio, aún procesando las parábolas del día. El maestro los miró y les dijo, pasemos al otro lado. Los hombres obedecieron, remando con energía. Pero poco después, el viento comenzó a soplar con fuerza. El cielo se oscureció de pronto y una gran tempestad se levantó sobre el mar. Las olas golpeaban la barca con violencia, y el agua comenzaba a llenarla. Jesús, mientras tanto, dormía sobre un cabezal, tranquilo, imperturbable. El miedo se apoderó de los discípulos. Gritaron sobre el rugido del viento, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, y en medio del caos, extendió su mano. Con voz potente reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Al instante, la tormenta cesó. El silencio se hizo tan profundo que el corazón de los hombres retumbaba en sus pechos. Las aguas se calmaron hasta parecer un espejo. Jesús los miró y preguntó, ¿por qué teméis, aún no tenéis fe? El poder de aquel momento los dejó sin palabras. Se miraban unos a otros y decían con asombro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? La fe, como la semilla, comenzaba a germinar. En los días que siguieron, las parábolas del reino se volvieron el alma de su enseñanza. Jesús hablaba de verdades eternas usando lo cotidiano. Comparaba el alma con un campo, la fe con semilla, el amor con levadura que transforma toda la masa. No hablaba a la mente, sino al corazón. Sus palabras cruzaban edades, penetrando incluso las generaciones futuras. Muchos no entendieron, otros se burlaron, pero unos pocos permitieron que la semilla divina echara raíz en lo más profundo de su ser. Esos pocos cambiarían la historia del mundo. Los discípulos comenzaron a notar que cada parábola tenía una consecuencia real. Después de hablar del poder de la palabra, sanaba con una palabra. Después de hablar de la lámpara, iluminaba vidas que habían permanecido en oscuridad. Su enseñanza no era un discurso, era una manifestación viva. En él, la fe se volvía visible, la compasión se hacía tangible.
Era el maestro que no solo hablaba del reino, sino que lo traía a la existencia con cada acto, con cada mirada. A su alrededor, los pobres se sentían dignos, los olvidados recuperaban la esperanza, y los orgullosos se enfrentaban a su vacío. A pesar del asombro que despertaba, Jesús sabía que muchos lo seguían por admiración superficial. Hombres que querían un rey político, mujeres que buscaban solo la curación física, fariseos que esperaban una frase para condenarlo. Pero él no buscaba número, sino fruto. Su voz llamaba a la transformación interior, a un cambio tan profundo que solo el Espíritu podía producirlo. En eso residía el misterio del reino, lo visible era apenas la sombra de lo invisible. El milagro mayor no era calmar el mar, sino calmar el corazón humano. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de una higuera, los discípulos le preguntaron por qué hablaba con tanto enigma. Jesús les dijo que las parábolas eran como llaves, quienes deseaban abrir la puerta lo lograrían, pero aquellos que preferían la oscuridad permanecerían fuera. La verdad no se impone, se revela al humilde. Así, el maestro enseñaba no solo con palabras, sino con propósito. Su método era parte del mensaje. Como el sembrador, sabía que algunas semillas se perderían, pero confiaba en la cosecha final de los fieles. Así, el siervo incansable continuaba caminando, enseñando, sembrando. Su voz seguía cruzando pueblos, montañas y desiertos, llevando consigo la promesa de un reino que crecía en lo invisible. Las parábolas, como melodías eternas, quedaban resonando en la mente de los hombres mucho después de que él se marchara. Cada historia era una semilla plantada en los corazones, destinada a brotar en su debido tiempo. A través de ese lenguaje misterioso y divino, Jesús mostraba que el reino de Dios no llegaba con imposiciones, sino con amor, con paciencia, con verdad. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La noche aún pesaba sobre el mar cuando los discípulos siguieron remando hacia la región de los Gadarenos. El recuerdo de la tormenta calmada por la palabra de Jesús seguía ardiendo en sus corazones. Aquella voz, que había hecho callar al viento, resonaba aún como trueno en el alma de cada uno. Pero lo que los esperaba al otro lado era aún más aterrador que cualquier tempestad. Apenas habían tocado tierra cuando un grito inhumano rompió el silencio. De entre las tumbas surgió un hombre cubierto de heridas, su cuerpo desgarrado por años de tormento, sus ojos encendidos de demencia. Vivía entre sepulcros, encadenado y solo, un alma devorada por legiones de oscuridad. Los discípulos retrocedieron llenos de miedo, pero Jesús avanzó sin vacilación. El endemoniado, al verlo, corrió y cayó de rodillas ante él. Con voz desgarradora clamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. A través de aquel cuerpo, los demonios hablaban, temblando ante la autoridad divina. Jesús, con calma terrible, le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta resonó como un eco de horror: Legión, porque somos muchos. El viento soplaba con violencia, como si la naturaleza misma sintiera el conflicto espiritual que se desarrollaba ante sus ojos. El poder del mal se aferraba a su víctima, resistiendo lo inevitable. Pero al fin, con una sola orden del maestro, las legiones fueron expulsadas y arrojadas a una piara de cerdos que se precipitó al mar. El agua se tiñó de espuma y gritos. El hombre, liberado, cayó al suelo en paz por primera vez en años. Cuando los habitantes del pueblo llegaron y vieron al antiguo endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, un extraño temor los invadió. No lo celebraron, lo temieron. Les rogaban a Jesús que se marchara de su territorio. No querían milagros que alteraran su rutina, ni libertades que desataran temblores en su alma. Mientras Jesús subía de nuevo a la barca, el hombre liberado le imploró ir con él, pero el maestro le dijo: Ve a casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquel hombre se convirtió en mensajero de libertad, anunciando el poder del siervo que había enfrentado las tinieblas sin levantar un arma. La barca se alejó, dejando tras de sí un valle en silencio y un alma recién nacida en la luz. De regreso al otro lado, la multitud ya lo esperaba. Al descender de la barca, un hombre prominente, llamado Jairo, se arrodilló ante él. Su rostro reflejaba la desesperación de un padre herido. Mi hijita agoniza, dijo con la voz entrecortada,
ven, pon tus manos sobre ella para que viva. Jesús lo siguió sin demora. A cada paso, la multitud lo oprimía, empujando desde todos lados. El aire estaba cargado de angustia y esperanza. Entre la masa anónima, una mujer enferma desde hacía 12 años lo observaba en silencio. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su cuerpo seguía débil, atormentado por un flujo de sangre interminable. Según la ley, era impura, según los hombres, olvidada. Pero en su corazón ardía una chispa: si tan solo toco su manto, seré sana. Su paso era titubeante, pero su fe era firme. Avanzó entre la multitud, esquivando miradas, temerosa de ser descubierta. Extendió su mano, apenas rozó el borde del manto, y en ese instante, el flujo cesó. Fue como si el universo entero se detuviera por un segundo. Jesús se volvió y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confundidos, respondieron: Maestro, la multitud te aprieta, y preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él sabía que de sí había salido poder. Entonces la mujer, temblando, se arrodilló ante él y confesó toda la verdad. Jesús la miró con ternura y dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En medio del caos, una sola alma había encontrado redención, y la fe se reveló más fuerte que la enfermedad. Apenas había terminado de hablar cuando un mensajero llegó desde la casa de Jairo. Tu hija ha muerto, anunció con voz apagada. La multitud enmudeció. Pero Jesús lo miró a los ojos y dijo con firmeza: no temas, cree solamente. El viaje continuó en un silencio tenso. Al llegar a la casa, los lamentos llenaban el aire. Las mujeres lloraban, los músicos entonaban cantos de duelo, y los vecinos murmuraban su resignación. Jesús ordenó que todos salieran. Entró solo con Pedro, Jacobo, Juan y los padres de la niña. El ambiente era pesado, cargado de tristeza. La niña yacía inmóvil sobre su lecho, un cuerpo frágil suspendido entre el ayer y la eternidad. Jesús tomó su mano, cálida aún, y con voz suave dijo: Talita cumi, que significa niña, levántate. La palabra cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Un temblor recorrió el cuerpo de la pequeña, su respiración volvió, y sus ojos se abrieron con sorpresa. La madre ahogó un sollozo, el padre cayó de rodillas. La niña se levantó y comenzó a caminar, y Jesús, sonriendo, pidió que le dieran algo de comer. Los presentes guardaban silencio, temerosos y maravillados al mismo tiempo. Aquel que había calmado los vientos y expulsado demonios ahora hablaba con autoridad sobre la muerte misma. En el rostro de la niña se reflejaba la aurora de un nuevo comienzo. El llanto se había transformado en gozo, y la oscuridad en claridad. Aquel día la fama del siervo se expandió como un río desbordado. Las aldeas repetían su nombre con asombro y devoción. Algunos decían que era un profeta, otros aseguraban que era el mismo Elías. Pero quienes lo habían visto sabían que era más que eso, era la encarnación del poder y la compasión en una sola persona. En cada milagro, en cada gesto, God se mostraba cercano, tangible, humano. Jesús no imponía miedo, sino asombro. Traía un poder que liberaba, un dominio que restauraba, una autoridad que no aplastaba sino levantaba. Y aunque su poder desafiaba toda lógica, su propósito no era demostrar grandeza, sino revelar el corazón del Padre. En su caminar constante, el siervo del Altísimo enfrentaba lo imposible sin titubear. Demonios, tormentas, enfermedades y muerte se rendían ante su palabra. No había lugar donde su presencia no transformara la realidad. Pero lo más profundo no era la magnitud de sus obras, sino el amor que las inspiraba. Cada intervención divina era el eco de una promesa antigua, que Dios no abandona a su creación, que sigue actuando en medio del dolor humano. Los discípulos apenas empezaban a entender que lo que presenciaban no eran prodigios aislados, sino señales de un reino vivo y eterno que había descendido para quedarse. Las noches en Galilea nunca fueron iguales después de eso. En las casas se contaban historias del hombre que caminaba con autoridad sobre las aguas, del maestro que tocaba lo intocable, del Salvador que hacía volver la vida. Los niños repetían su nombre con admiración, los ancianos lloraban al recordar sus milagros. Pero Jesús, lejos de buscar gloria, seguía su camino silencioso. Sabía que la verdadera victoria no sería celebrada con multitudes, sino alcanzada en la soledad de una cruz. Cada milagro, cada acto de compasión, era una sombra anticipada de la redención final. Y aún así, su paso no se detenía.
Porque el siervo no conocía descanso mientras hubiera un alma oprimida, una lágrima no enjugada, una vida perdida que rescatar. El poder sobre lo imposible no era un despliegue de espectáculo, sino un signo del amor absoluto. En él, el reino no era una teoría o promesa, sino una presencia que transformaba todo lo que tocaba. Así continuó su jornada, dejando tras de sí historias que el mundo todavía repite, no por su magia, sino por su verdad. En cada sanación, en cada liberación, en cada palabra, el siervo mostraba que la victoria sobre el mal, la enfermedad y la muerte ya había comenzado. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer iluminaba los campos de Nazaret cuando Jesús regresó a su tierra natal. Los caminos polvorientos, las casas humildes y los rostros familiares evocaban su niñez. Pero aquella visita no traía nostalgia, traía propósito. Había vuelto al lugar donde había crecido, no como el hijo del carpintero, sino como el siervo del Altísimo. En la sinagoga, tomó el rollo de las Escrituras y comenzó a enseñar con una autoridad que sorprendía a todos. Los presentes se miraban entre sí, murmurando, ¿no es este el hijo de María? ¿No están entre nosotros sus hermanos y hermanas? En lugar de admiración, el pueblo sintió incredulidad. La familiaridad había cegado su fe. Aquellos que lo habían visto crecer no podían aceptar su divinidad. Jesús percibió sus pensamientos y declaró con serenidad, ningún profeta es bien recibido en su tierra. El ambiente se tensó. Nadie quería escuchar esa verdad. Sus palabras cortaban el orgullo, la comodidad, el escepticismo que había echado raíces en cada corazón. Intentó realizar milagros allí, pero la incredulidad ahogaba el poder. Solo unos pocos enfermos fueron sanados por su compasión. Lo rechazaron, y sin embargo, no dejó de amarlos. Se marchó de Nazaret sin resentimiento, pero con el corazón dolido. El siervo no buscaba honra humana, sino la voluntad del Padre. Mientras se alejaba, el pueblo seguía con sus vidas, sin darse cuenta de que habían enviado fuera de sus puertas la mayor manifestación de amor que jamás los visitaría. De pueblo en pueblo, Jesús continuó su obra. Recorrió aldeas enseñando, con los discípulos siempre a su lado. Sabía que la tarea era enorme, que el mensaje debía multiplicarse. Así que llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les pidió que no llevaran provisiones, ni bolsa, ni dinero, confiando solo en la provisión divina. El reino se extendería por medio de la fe, no por los recursos humanos. Les dijo que anunciaran el arrepentimiento, que sanaran enfermos y liberaran a los oprimidos. Aquellos hombres sencillos se convirtieron en heraldos del reino, llevando la presencia del siervo a los lugares donde la esperanza se había extinguido. El mensaje era claro, donde antes hubo tinieblas, ahora habría luz. Mientras los discípulos recorrían las aldeas, el nombre de Jesús comenzó a llegar a los oídos de Herodes. El gobernante, atormentado por su conciencia, creía que Juan el Bautista había resucitado. La culpa lo perseguía como una sombra. Recordaba la noche en que, impulsado por el deseo y el orgullo, había ordenado la muerte del profeta. La sangre del justo clamaba desde la tierra, y Herodes no encontraba descanso. Juan había denunciado públicamente su pecado y fue encarcelado por ello. Pero incluso en prisión, su voz seguía resonando. Finalmente, por el capricho de una danza y la promesa imprudente de un rey débil, la cabeza del profeta fue entregada en una bandeja. Aquel asesinato marcaría para siempre la memoria de Herodes y se convertiría en un oscuro preludio de la pasión que esperaba al siervo. Cuando los discípulos regresaron de su misión, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Estaban agotados, pero llenos de fuego interior. Jesús, viendo su cansancio, los invitó a retirarse a un lugar solitario para descansar. Subieron a una barca y navegaron al otro lado del lago. Sin embargo, el descanso les fue arrebatado. Las multitudes los habían visto partir y corrieron por la orilla, llegando antes que ellos. Al desembarcar, Jesús contempló la multitud que los aguardaba. Sus ojos se llenaron de compasión. Eran como ovejas sin pastor. Hombres y mujeres perdidos, necesitados, confundidos. Y a pesar del agotamiento, el siervo no pudo permanecer en silencio.
Les enseñó muchas cosas, les habló del reino, sanó enfermos, consoló a los que lloraban. Su compasión era más fuerte que su fatiga. El día comenzó a declinar, y los discípulos le dijeron que despidiera a la gente para que buscara alimento en los pueblos cercanos. Pero Jesús, con calma, respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos se miraron sorprendidos. «¿Con qué?», preguntaron. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús tomó lo que había, miró al cielo y bendijo el alimento. Comenzó a partir y repartir, y lo imposible ocurrió. Los discípulos distribuían el pan y el pescado, y nunca se agotaban. Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta saciarse. Cuando recogieron los restos, llenaron 12 canastas. En el rostro de todos había asombro. No solo habían recibido comida, sino una revelación: el Dios del cielo se interesaba en su hambre, en su necesidad, en su humanidad. Después de despedir a la multitud, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y cruzar antes que él. Subió al monte a orar. Las luces del cielo se encendían una a una mientras el Hijo del Hombre buscaba al Padre en soledad. En medio del lago, el viento volvió a levantarse. Las olas golpeaban la barca y los discípulos luchaban por avanzar. De pronto, en la distancia, una figura caminaba sobre las aguas. El miedo los paralizó. Creyeron ver un fantasma. Pero la voz de Jesús se alzó entre el rugido del viento: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Subió a la barca, y el viento se calmó. Los hombres se miraron, asombrados más allá de las palabras. El Maestro no solo gobernaba sobre la enfermedad y la muerte, también sobre las leyes de la naturaleza. El agua, obediente, se volvió camino bajo sus pies. Cuando llegaron a tierra, la gente lo reconoció y corrió por toda la región trayendo enfermos en camillas. Donde quiera que iba, los ponían en las plazas y le rogaban tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. La compasión del siervo no conocía límites. Mientras el rechazo crecía en unos, la fe despertaba en otros. Cada milagro era una semilla del reino plantada en corazones dispuestos. Pero los fariseos y escribas continuaban acechando, observando desde lejos, buscando una oportunidad para acusarlo. Les escandalizaban sus acciones, su cercanía a los pecadores, su misericordia que rompía los rígidos moldes de la religión. Jesús no respondía con debates, respondía con obras. Su enseñanza era clara y desafiante. Decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Esa verdad desarmaba a los hipócritas y liberaba a los que habían vivido bajo el peso de la vergüenza. No era un mensaje de defensa, sino de purificación. El reino de Dios se revelaba como un orden nuevo, donde la misericordia valía más que el sacrificio y el amor superaba a la ley. Cada palabra de Jesús desmantelaba las estructuras del orgullo humano. Sus gestos, su mirada, su silencio, todo irradiaba una ternura que desafiaba la dureza del mundo. Dios estaba entre ellos, no en tronos, sino en el rostro compasivo del siervo que caminaba sin detenerse. Los días seguían llenos de milagros, enseñanzas y multitudes. Pero Jesús no se dejaba deslumbrar por el éxito. Su mirada estaba fija en el propósito final. Sabía que el camino del reino pasaba por el sacrificio, y cada acto de compasión era también una preparación para el Calvario. Sin embargo, cada vez que sanaba, alimentaba o perdonaba, dejaba una marca imborrable en la historia humana. Era el reino en acción, no impuesto por fuerza, sino ofrecido con amor. A través del rechazo, Jesús mostraba paciencia, a través de la compasión, mostraba poder. Y en ese contraste se revelaba la esencia de su misión: conquistar el mundo, no con espadas ni ejércitos, sino con humildad y servicio. Así avanzaba el siervo entre la incredulidad de unos y la devoción de otros. Su vida era una demostración viva de que el reino de Dios no se limita a lugares sagrados, sino que florece donde hay hambre de verdad. En medio del rechazo, seguía dando, seguía amando, seguía perdonando. Su compasión no dependía de la aceptación humana, sino del corazón del Padre. Y aunque muchos no lo comprendían, su mensaje seguía resonando: el verdadero poder se manifiesta en el amor que sirve. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.
El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas de Cesarea de Filipo cuando Jesús caminaba junto a sus discípulos. A su alrededor, el paisaje combinaba la belleza natural con la sombra de templos paganos dedicados a dioses extranjeros. Era un escenario extraño para una revelación divina, pero el maestro siempre escogía lugares inesperados para sembrar verdades eternas. Mientras avanzaban, el silencio se volvió reflexión. Los discípulos sabían que algo importante estaba por suceder. De pronto, Jesús se volvió hacia ellos y preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Las respuestas se cruzaron con cautela. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Entonces, Jesús los miró con intensidad y preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro, con el corazón ardiendo, pronunció las palabras que cambiarían la historia, tú eres el Cristo. En ese instante, el aire pareció detenerse. Las montañas guardaron silencio y los demás discípulos quedaron inmóviles, conscientes de la magnitud de lo dicho. Jesús asintió, pero les ordenó que no lo dijeran a nadie aún. No era tiempo de triunfos ni de multitudes, sino de preparación y revelación interior. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado y morir, para luego resucitar al tercer día. Aquellas palabras cayeron como un rayo sobre sus corazones. Pedro lo apartó a un lado e intentó reprenderlo, incapaz de aceptar tal destino. Jesús, con una mirada que atravesaba el orgullo y la incomprensión humana, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El discipulado no sería un camino de gloria inmediata, sino de cruz y renuncia. Jesús reunió a la multitud junto con los discípulos y proclamó una verdad que resuena hasta hoy, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La atmósfera se volvió solemne. Nadie imaginaba entonces cuánto peso tenían esas palabras. La cruz, símbolo de vergüenza y muerte, se convirtió en el emblema del reino. Cada paso tras el siervo requería entrega, no poder. Cada renuncia era una puerta hacia la verdadera vida. Las multitudes escuchaban con asombro, incapaces de comprender del todo que seguían a un Mesías que no venía a conquistar tronos, sino corazones. Aquel llamado no era solo para los 12, sino para todos. Era una invitación a abandonar el egoísmo y abrazar la misión divina con espíritu de servicio y sacrificio. Pasaron 6 días. La tensión y el asombro seguían impregnando cada conversación. Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a un monte alto. La noche arropaba la cumbre cuando, de repente, un resplandor inhumano envolvió al maestro. Su rostro brilló como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Los discípulos retrocedieron, cegados por el fulgor. Ante ellos aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Era el encuentro entre la ley, los profetas y la promesa encarnada. El cielo y la tierra se unían en aquel monte sagrado. Pedro, sobrecogido, balbuceó, Maestro, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero una nube luminosa los cubrió y una voz resonó desde lo alto, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Los 3 discípulos cayeron al suelo, temblando. Al alzar la vista, solo Jesús permanecía de pie, la gloria oculta nuevamente bajo la humildad humana. Bajaron del monte en silencio, el corazón palpitante y la mente llena de preguntas. Jesús les ordenó no contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos no entendían lo que significaba resucitar, pero guardaron las palabras, sintiendo que acababan de presenciar algo imposible de describir. Mientras descendían, se toparon con una multitud agitada. Un padre desesperado gritaba por su hijo atormentado por un espíritu mudo. Los discípulos habían intentado liberarlo sin éxito. Jesús se acercó, miró al niño y preguntó, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde la niñez, respondió el padre, pero si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Jesús, con voz firme pero llena de ternura, dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre, entre lágrimas, exclamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Y con una orden poderosa, el espíritu maligno salió del cuerpo del niño. El polvo del suelo se levantó con el temblor, y cuando todo se calmó, el niño respiró y abrió los ojos. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y todos se maravillaron de lo que veían. Mientras continuaban su camino, Jesús seguía hablando del sufrimiento que le esperaba.
Les decía que sería entregado en manos de hombres y que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Los discípulos caminaban en silencio, incapaces de responder. En su mente, la gloria del reino chocaba con la sombra de la cruz. Al llegar a Capernaum, preguntó, ¿de qué discutíais en el camino? Ellos se miraron avergonzados, porque habían estado discutiendo quién sería el mayor. Jesús, sentado, les enseñó una lección que lo cambiaría todo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño en brazos, añadió, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. El reino que predicaba era completamente opuesto a la lógica humana: grandeza en humildad, poder en servicio, autoridad en amor. Los días pasaban y la enseñanza del maestro se volvía cada vez más profunda. Les habló del peligro de escandalizar a los pequeños, de la necesidad de cortar de raíz aquello que lleva al pecado. Usaba imágenes fuertes y directas, despertando las conciencias dormidas. La vida eterna, les decía, valía más que cualquier comodidad terrenal. Sus palabras ardían como fuego y a la vez sanaban como bálsamo. Cada lección era una invitación a purificar el corazón. El reino de Dios no se construye desde fuera, sino desde dentro. Aquellos que lo seguían comprendían poco a poco que la santidad no es un estatus, sino una decisión diaria de amar más allá del cansancio y del dolor. En una aldea más adelante, los fariseos vinieron para ponerlo a prueba. Le preguntaron sobre el divorcio, buscando atraparlo. Jesús, con sabiduría, los llevó de nuevo al principio, recordándoles que lo que Dios une, el hombre no debe separar. No hablaba desde las reglas, sino desde el corazón del Creador. Los discípulos escuchaban atentos, aprendiendo que la dureza del corazón es el origen de toda división. Poco después, la gente comenzó a traer niños para que los bendijera, pero los discípulos intentaban impedirlo. Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Los tomó entre sus brazos, los bendijo y miró a los suyos con ternura. En esos gestos sencillos, el amor del cielo se hacía visible. Mientras seguían su camino hacia Jerusalén, un joven rico se arrodilló ante él y preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó los mandamientos, y el joven respondió que los había guardado desde su juventud. Entonces el maestro lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. El joven bajó la cabeza, entristecido, porque tenía muchas posesiones. Jesús, viéndolo alejarse, enseñó que para el rico es difícil entrar en el reino, no por el dinero en sí, sino por el corazón que se aferra a él. Los discípulos se asombraron y preguntaron, ¿quién, pues, podrá salvarse? Jesús los miró y respondió, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. La esperanza volvió a brillar entre ellos, como una luz en medio de la duda. Cada paso hacia Jerusalén era más que un viaje físico, era un avance hacia el cumplimiento del plan divino. Las colinas se extendían ante ellos, verdes y doradas bajo el sol del mediodía. Jesús caminaba al frente, decidido, mientras los discípulos lo seguían con una mezcla de temor y admiración. Sabían que algo grande se avecinaba, algo que transformaría para siempre la historia. Había hablado del servicio como el más alto honor y del sacrificio como el camino de la gloria. Aquel que sanaba multitudes y calmaba tormentas se preparaba para entregar su vida. Su mirada reflejaba la fuerza de quien sabía que el dolor no es derrota, sino redención. El siervo seguía adelante, inquebrantable, guiando a sus seguidores hacia el misterio del amor perfecto. Así avanzaba el Mesías revelado, no con espadas ni multitudes triunfantes, sino con pasos firmes y corazón obediente. Cada milagro, cada enseñanza, abría el camino hacia la cruz, donde la grandeza de God se revelaría en su máxima expresión. La revelación del Cristo no estaba en los prodigios, sino en su entrega total. Su ejemplo sigue fascinando a generaciones enteras. El Hijo del Hombre, que tuvo poder para dominar al universo, eligió servir y morir por amor. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol descendía sobre las colinas de Judea cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén. La multitud lo recibió con palmas en las manos y con gritos de júbilo. Hosanna,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban hombres, mujeres y niños mientras extendían sus mantos por el camino. Para muchos, aquel era el inicio de una revolución. Creían que el Mesías había llegado para expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Pero el reino que traía Jesús era diferente, invisible a los ojos humanos y eterno en propósito. Aquel desfile de júbilo era en realidad el preludio de la mayor batalla espiritual de todos los tiempos. Jesús entró en el templo y observó el bullicio del comercio dentro del recinto sagrado. Había mesas de cambistas, vendedores de animales y el eco constante de monedas cayendo al suelo. Con mirada de fuego y voz que resonó como trueno, comenzó a volcar las mesas. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, proclamó mientras los mercaderes huían. Los líderes religiosos, humillados por su autoridad, lo observaron desde lejos con ira contenida. Desde ese momento buscaron la manera de destruirlo. Pero Jesús no se detuvo. Siguió enseñando día tras día, revelando las verdades del reino, sabiendo que la sombra de la cruz se alargaba más sobre su camino. Uno de esos días, mientras enseñaba en el templo, los fariseos y saduceos lo rodearon con preguntas destinadas a atraparlo. Intentaban desacreditarlo delante del pueblo, pero él respondía con sabiduría divina, desenmascarando su hipocresía con una calma que los desarmaba por completo. Habló del amor como el mayor de los mandamientos, del reino como una viña donde los siervos pueden ser desechados, pero el dueño enviará a su Hijo amado. Cada palabra era una revelación y a la vez una sentencia para aquellos que endurecían su corazón. Jesús no atacaba, solo exponía la verdad, y la verdad era más poderosa que cualquier argumento. En cada mirada, en cada pausa, el siervo mostraba la majestad del amor que no se rinde. Mientras el maestro hablaba a las multitudes, los sacerdotes tramaban en secreto su arresto. Judas, uno de los 12, fue atraído por sus promesas y entregó al siervo por 30 piezas de plata. Aquella traición, nacida del corazón del engaño, fue el punto de quiebre entre la luz y las tinieblas. Jesús, sabiendo lo que ocurriría, no huyó. Al anochecer, reunió a sus discípulos en una casa de Jerusalén. Les habló con ternura, sabiendo que el tiempo era corto. Tomó pan, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz, dio gracias y lo entregó diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En ese sencillo acto nació el símbolo eterno del amor inmortal. La cena, bañada en silencio y solemnidad, fue el preludio del sacrificio que cambiaría toda la historia. Después de cenar, salieron juntos hacia el Monte de los Olivos. El aire estaba cargado de una paz tensa y misteriosa. En el huerto de Getsemaní, Jesús se separó un poco de ellos y comenzó a orar. Su alma estaba profundamente angustiada. Se postró en tierra y clamó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sudor se hacía sangre sobre su piel, señal del peso que llevaba. No era temor humano, era el peso del pecado del mundo reposando sobre sus hombros. Regresó 3 veces donde sus discípulos y los encontró dormidos. Aún así, los miró con compasión. De pronto, la noche se llenó de pasos y antorchas. Judas se acercó, lo saludó con un beso, y el siervo fue arrestado. El tribunal religioso se reunió precipitadamente. Los falsos testigos lo acusaban, inventaban palabras, buscaban una excusa para condenarlo. Jesús permanecía en silencio, imperturbable ante la injusticia. Su mirada era pura luz ante la oscuridad de las mentiras. Finalmente, el sumo sacerdote lo desafió a declarar si era el Hijo del Bendito. Jesús respondió con calma, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ese fue el momento decisivo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y pronunció la sentencia de muerte. Afuera, el gallo aún dormía, pero pronto cantaría, recordando a Pedro su debilidad humana. La noche se volvió un abismo de traición, miedo y culpa. El siervo, sin ofrecer resistencia, fue entregado a la voluntad del pueblo. Al amanecer, los soldados lo llevaron ante Pilato. El gobernador romano, acostumbrado al poder y la crueldad, se encontró ante un prisionero diferente. En su silencio había más autoridad que en cualquier trono. Pilato intentó liberarlo, pero la presión de los sacerdotes y el clamor del pueblo fue más fuerte. «Crucifícale», gritaban con furia. El sonido resonaba como martillos que forjaban el destino. Jesús fue azotado sin misericordia.
Su espalda se abrió bajo los látigos, la sangre se mezcló con el polvo, y la carne rota hablaba sin palabras del amor perfecto. Los soldados lo vistieron con un manto púrpura y una corona de espinas. Se burlaban de él, golpeaban su cabeza, y decían, «Salve, Rey de los judíos». Cada herida era una muestra de su humildad, cada gota de sangre un acto de redención. Cargando la cruz sobre sus hombros, salió de la ciudad entre empujones y gritos. Las calles estaban llenas de rostros, algunos llorando, otros burlándose. Su cuerpo tambaleaba bajo el peso del madero, y un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. En el monte llamado Gólgota, lo tendieron sobre la cruz, y los clavos atravesaron sus manos y pies. El golpe del martillo resonó como el eco del juicio del mundo entero. El cielo se oscureció al mediodía. Jesús miró al cielo y dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Nadie que hubiera escuchado esas palabras podría olvidar su tono. En medio del dolor inimaginable, su corazón seguía lleno de compasión. Su misión no era destruir a sus enemigos, sino salvarlos. Las horas pasaron lentamente bajo el sol opaco. El sufrimiento físico se mezclaba con la soledad del alma. En la cruz, el Hijo del Hombre cargó la culpa de todos. La creación parecía contener el aliento mientras el Creador era clavado en madera. Finalmente, elevando la mirada hacia el cielo que se oscurecía, exclamó, «Consumado es». La tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos. Los soldados romanos, testigos del horror y la gloria, murmuraron con asombro, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». En aquel árbol de dolor floreció la salvación eterna. Lo que parecía derrota era, en verdad, la victoria más grande de la historia. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en una tumba nueva excavada en la roca. Un pesado silencio cubrió Jerusalén. La oscuridad dominó 3 días que parecieron una eternidad. Los discípulos se escondieron, el miedo invadió los corazones, y la esperanza se desvanecía como humo. Pero en la madrugada del tercer día, la historia cambió para siempre. La tierra volvió a temblar, la piedra del sepulcro rodó, y los guardias cayeron como muertos. Una luz radiante llenó el lugar donde la muerte creía haber triunfado. Jesús resucitó. La tumba estaba vacía. Las vendas yacían dobladas sobre la roca, y el aire olía a eternidad. El siervo que había sido humillado se levantaba ahora como el vencedor de la muerte. Las primeras en verlo fueron mujeres que habían ido al sepulcro con perfumes. Encontraron a un ángel que les dijo, «No busquéis entre los muertos al que vive». Corrieron, temblorosas y llenas de gozo, a anunciar la noticia a los discípulos. Al principio no creyeron, pero pronto el Maestro mismo se les apareció, atravesando puertas cerradas con palabras de paz. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», les dijo. El siervo había cumplido su obra. Había servido, sufrido, amado, muerto y resucitado. Su victoria no era solo suya, sino de toda la humanidad. Así termina el Evangelio de Marcos, pero el legado del siervo que nunca se detuvo continúa vivo. Su cruz no fue el final, sino el comienzo de una revolución espiritual que cambió el rumbo de la historia. Jesús de Nazaret, el siervo del Altísimo, mostró que el poder más grande no está en dominar, sino en amar hasta el extremo. Su historia sigue escribiéndose en cada corazón que decide seguirlo. Porque aquel que una vez caminó sobre el polvo de Palestina, hoy camina en la fe de los hombres y mujeres que creen que nada puede detener al amor eterno de Dios. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.